Pues sí, Edu. Hoy es un día grande. Hoy es uno de esos días especiales en el que nos damos los caprichos que nos tengamos que dar en el tiempo de oración, a esos días especiales en el que la alegría y el gozo se palpan por todo, en el ambiente, en las conversaciones, en la actitud, mientras que estamos preparando las cosas. Sí, es de esos días. Hoy es de esos días que creo que difícilmente se olvidan. Seguro que Marcos no lo va a olvidar nunca. Y su familia pues con más lagunas, pero también se van a acordar seguro. Yo me acuerdo perfectamente del día de mi bautismo. No me acuerdo de mi bautizo de bebé, pero sí que me acuerdo de mi bautismo de adulto y recuerdo ir en el coche con mis padres. Ese día ellos todavía no habían aceptado al Señor. Ellos creían en Dios, creían que Jesús es el Hijo de Dios, creían que en fin, pero todavía no habían aceptado al Señor. Y bueno, años después con 57 uno y con 63 el otro, pues también se dieron un chapuzón en una piscina y el Señor nos regaló un precioso día. Recuerdo ir en el coche con Cintia, íbamos conduciendo, conducía mi madre copiloto, Cintia y yo detrás, íbamos a Genilla, al campo de los abuelos de Josué. Allí es un sitio precioso, ponen una piscina, tal. Y en un momento del camino, que se hizo un poquito más largo de lo habitual, pues recuerdo que mi madre me pregunta, bueno, si tú ya estás bautizado de pequeño y te hemos bautizado nosotros, ¿tú para qué te bautizas otra vez? O sea, ¿qué necesidad? ¿Funciona esto del bautismo en el adulto? ¿No funciona el bautismo en el adulto? Si ya no estás bautizado de pequeño, ¿para qué? Y recuerdo cierta tensión en el momento. No sé cómo siguió la conversación, no me acuerdo, la verdad. Recuerdo estar buscando respuestas en mi cabeza, no sé lo que dije, pero recuerdo que al final el Señor nos regaló un día precioso. La oración es que hoy el Señor nos regale un día precioso. Y pensando en la pregunta de mi madre, lo primero, no sé si alguna vez os he dado las gracias por acompañarme ese día sin tener ni idea de lo que iba el asunto, porque ni os lo dije, ni creo que os lo he dicho nunca. Es precioso para la persona que se bautiza, que haya personas muy especiales para él acompañando, aunque no sepamos de lo que va el asunto, es precioso para nosotros. Pero ronroneaba la pregunta de mi madre, ¿no? ¿Funciona? ¿No funciona? Tal, y creo que es una pregunta que hay que hacerse, si funciona o no funciona esto del bautismo en el adulto, pero creo que la primera pregunta que hay que hacerse es, para poder responder a si funciona, es ¿qué significa? ¿Qué significa el bautismo? ¿Qué significa que Marcos esté aquí hoy? Y yo no soy capaz de responder lo que significa el bautismo si antes no me respondo a mí mismo qué significa para mí la cruz. Sé que es personal, pero cuando nos acercamos a la realidad de un Dios que existe, del Hijo de Dios clavado en una cruz y tal, ¿alguna vez o con frecuencia nos planteamos qué es lo que significa para mí? Estemos en el lado de la cruz que estemos. ¿Alguna vez me planteo qué significa aquello? En España, tradicionalmente hemos creído en Dios, tradicionalmente hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios, tradicionalmente, si afino, hemos creído que el Hijo de Dios murió en una cruz para el perdón de los pecados del mundo, hemos creído en eso. La cosa va cambiando un poco, ahora hay personas pues que creen en Dios y en Jesús y todo eso, pero la Iglesia pues tiene un cierto cabreo con ella y entonces se rechaza a la Iglesia y Dios sí. Bueno, pues ahora también hay un punto en el que como no puedo verlo del todo, pues ni lo digo ni lo desmiento, ¿no? En plan político. Ha pasado, ni lo sé ni lo dejo de saber, no opino, no me posiciono, ¿no? Pero tradicionalmente ha sido fácil escucharme y escuchar a personas muy cercanas a mí. Creo en Dios, creo que Jesús es el Hijo de Dios, creo que murió para el perdón de los pecados del mundo, y es verdad. Y si tuviera que no hace falta que respondáis en voz alta, pero si tuvierais que decir con una sola palabra qué mensaje encierra esa cruz de ese Hijo de Dios, de ese Dios en el que creo, con una sola palabra, ¿con qué palabra definiríais o qué mensaje creéis que encierra la cruz? La palabra que yo usaría
de forma personal, es amor. La cruz significa muchas cosas. Significa salvación, perdón, justicia, restauración, redención, sustitución, muchas cosas. Es un mensaje que se puede matizar, desgranar, profundizar, disfrutar con muchas aristas, pero para mí lo que hay detrás de todo eso es, como cantaba la alabanza, amor, el amor de Dios. Paradójico. Dolor, sangre, sufrimiento, vergüenza, humillación. Eso encierra amor. Paradójico. Es una paradoja que puede generar cierta duda en torno a la validez del mensaje. Pero cuando entendemos que Jesús, que Dios hace todo eso del dolor, el sufrimiento, para evitar que yo tenga que sufrirlo eternamente, y ahora me explico, creo que no es difícil empezar a ver algo de amor detrás de eso. Para mí, cuando me acerco a la cruz, no por primera vez, sino día tras día, lo que percibo de la cruz es: eres tremendamente amado. Eres aceptado. Y no aceptado porque yo sea mejor que nadie, no porque sea muy bueno, no porque obedezca muy bien, no porque cumpla con toda la normativa, no porque cumpla con todos los mandamientos, no porque sea el más santo de los santos, no, sino porque Dios a Jesús ha clavado en una cruz, y ahora explicaré algo más de esto, por mi pecado. Pecado, qué palabra más fea, qué palabra tan desfasada, fuera de moda, tan fuera de lugar. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? ¿Y quién eres tú para decirme a mí lo que es pecado? Vale, yo no soy nadie para decir lo que es pecado, pero sí que puedo dar la opinión que tengo de lo que es pecado después de haberlo tratado de entender en la Biblia desde el Génesis, que leía hoy Ana también. A veces no tenemos clara cuál es la esencia del pecado. A mí me gusta enfocarlo de una manera muy sencilla. Creo que a veces no somos conscientes de que la esencia del pecado es que el hombre, que yo, trato de apartar a Dios de mi vida y ocupar yo el lugar de Dios. La esencia del pecado es que yo soy Dios. Yo no necesito a Dios, yo no quiero a Dios, no quiero saber nada de Dios, y yo voy a ser mi propio Dios. Yo voy a ocupar el lugar de Dios en mi vida y no voy a querer saber nada de él. Es curioso porque si la esencia del pecado es que el hombre quiere sustituir a Dios, la esencia de la salvación es a Dios, como cantaba también Ana, sustituyendo al hombre. La esencia del pecado, yo sustituyo a Dios. La esencia de la salvación, Dios en la cruz me sustituye a mí. No quiero. Creo en Dios, ¿vale? Que Jesús sea el Hijo de Dios, genial. Que murió para el perdón de los pecados, maravilloso. Pero por mi pecado, si yo de eso no tengo, ni aun creyendo en Dios, por mi pecado no. Yo no necesito eso. Yo no soy tan malísimo. Yo no voy a reconocer nunca, jamás de los jamás, que tengo un pecado, que tengo necesidad de salvación. Yo vivo independiente de Dios, pero eso es que tú dices que eso es pecado. Yo no lo acepto. No quiero eso. Paso. Si tuviera que salvarme de algo, que no es el caso, ¿vale? Pero en el caso de que tuviese que salvarme de algo, ya me salvo yo. Con mis valores, con mi moral, con mi ideología, con mi capacidad, con mi fuerza, con lo que a mí me dé la gana, pero me salvo yo. O, me encanta, aunque creo en Jesús y en la sangre de Jesús, pues ya me salvo yo cumpliendo también los mandamientos, porque es que resulta que la sangre de Dios mismo no es lo suficientemente valiosa y yo tengo que aportar mi obediencia para poder salvarme. Que Dios muere por mí, genial, pero yo necesito obedecer porque si no su sangre no es suficiente. No sé si estoy complicando el asunto y estoy dando muchos palos de ciego, pero al final la esencia del pecado, el problema de fondo es que yo quiero ser Dios. Yo creo que puedo ser Dios y no necesito a Dios en mi vida y que un montón de veces me sigue pasando. No es que pasó y ya ha dejado de pasar. Es que me sigue pasando. Que un montón de veces me veo plantándome delante de Dios y con el corazón encogido diciéndole: Señor, otra vez pasando de ti, otra vez yendo por libre, otra vez
Y hablando con él le dices, pues Señor, otra vez, gracias por tu entrega. Y otra vez, gracias por tu cruz, porque es que la pierdo de vista cada día. Y como la pierdo de vista cada día, pues resulta que la necesito cada día. Algo que se va aprendiendo con los años, unos tardamos más, otros tardan menos. Algo que se va aprendiendo con los años es que la cruz no es solo, y permitidme la expresión, no es solo la puerta al cielo, que lo es, entendiendo lo que, ¿vale? No es solo la puerta al cielo, sino que es, o debería ser, el motor para vivir íntegra e integralmente la vida del cristiano. La cruz poco a poco debería, por gracia, ir creciendo en nuestra vida. La cruz debería ser con la herramienta que Dios nos da, con la que poder no solamente transformar mi corazón, sino con la que ese corazón transformado enfrente la vida familiar, enfrente el trabajo, enfrente los enfados, enfrente la política, enfrente la inmigración, enfrente las relaciones personales, enfrente cualquier problema, enfrente la cotidianidad. La cruz debería ser el motor, la cruz debería ser, y digo debería ser, el alimento espiritual del creyente, y digo debería ser porque no es el alimento espiritual del creyente, y el que esté libre de pecado ahora, que se levante y me tire la primera piedra. No lo es. No lo es, pero debería serlo. Pero no lo es. Por eso la necesito cada día. La necesité el primer día, pero la sigo necesitando todo el tiempo. Qué maravilloso, todos en el mismo saco desde el primer día hasta el último. Todos. Fantástico. Sigo mojándome un poco. Otra de las cosas que he experimentado con la cruz es la posibilidad de quitarme máscaras, de ser como soy, de mostrarme vulnerable y como soy, sin tener que aparentar nada. Genial. Cuando va creciendo, se genera un cierto entorno de seguridad, todos en el mismo saco, hace que sea algo seguro. En la cruz me siento amado y aceptado, pero es que puedo reconocer algo tan impopular como que necesito ser amado y aceptado. Eso no está de moda. Necesitar que te amen, pero necesitamos necesitar que te acepten. ¿Cuántas cosas se hacen por aceptación? Y Dios me dice, te acepto tal y como eres, voy a transformarte, no me conformo en dejarte como estás, voy a trabajar en tu vida, voy a trabajar en tu corazón, voy a trabajar en la vida de todas las personas que tienes a tu alrededor. Eso genera una calma expectante, a ver qué hace Dios en mi vida, en la de Marcos, en la de Machu, en la de mi mujer. Él la acepta tal y como es, yo también, pero no pierdo esa calmada expectación a ver cómo Dios la va transformando. Lo mismo pasa conmigo. Ese camino es... no sé si estoy complicando mucho el asunto. Bueno, el meollo de la situación es que Dios me ama tanto como para permitir que su Hijo se clavase en una cruz para sustituirme en mi independencia y en mi deseo de estar lejos de Dios. Yo quiero estar lejos de Dios, y Él me dice, yo me alejo de Dios para que tú puedas acercarte. Esa es la esencia de la cruz. Y ese es el amor de Dios. Y me planteo, supongo que en los años que tengas, más o menos, la vida te ha permitido, que creo que nos lo permite a todos, mostrarte que no eres tan oro como reluces. El tiempo te ha permitido experimentar que en tu vida hay microscópicas imperfecciones. Incluso ha sido lo suficientemente generoso contigo como para mostrarte que en ti hay microscópicas imperfecciones. Conforme cumpláis años, esas microscópicas cosas van a ir tomando forma y van creciendo.
cuanto más te conoces, el microscopio es como que afina y más grande ves todo, ¿no? Pero imagina que has visto esas microscópicas imperfecciones. Y te llegas a plantear, vale, asumo que lo que dice la Biblia es verdad, pues si es verdad, entonces tendría que funcionar, todo esto del amor de Dios está genial, pero ¿cómo pruebo el amor de Dios? Estamos hablando que la cruz es amor, ¿cómo se puede probar eso, no? Hay 1000 maneras diferentes, tantas como personas, yo voy a plantar la mía. Cuando hacemos cursos de extinción de incendios con autoescuelas y tal, y vamos a usar a la gente a usar un extintor, le damos 1001 información teórico-práctica que puede ser muy útil. Pues tienes que hacer tal, cogerlo así, mirar esto, mirar lo otro, tienes que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Lo que pesa, cómo te lo pones, el manómetro, que esté en verde, eso te garantiza que la botellita de nitrógeno que hay dentro tiene la presión suficiente para empujar el polvo, que la anilla tenga el plástico, eso te garantiza que tiene todo el polvo dentro suficiente. Damos mucha información, ¿no? Para que la gente tenga cierto conocimiento de dónde se va a meter en un asunto, en un sitio que le puede cambiar la vida, que tenga cierta información de con lo que se va a meter, ¿no? Y antes de que entre le decimos, lo único que te garantiza de que algo funciona es que hagas un disparo de prueba. Coge el cacharrillo y antes de meterte pruébalo. Vale, ¿dónde está la palanca para probar el amor de Dios, no? Recuerdo cuando paseaba a Coco, mi perrillo que se murió en 2018, y lo paseaba con Juan y con Lucía, que eran pequeñajos, muy chicos. Y bueno, pues andaban perfectamente y hablaban muy bien y tenían esa capacidad de... Y yo les decía, oye, ¿de qué color es la copa de los árboles? Y me decían, verde, papá. Fantástico, es verde. Y, vale, vamos a acercarnos y vamos a verlo más de cerca. Nos acercábamos y le decía, vale, les facilitaba el asunto, eran muy chiquitillos. ¿Cuántos colores o cuántos verdes tiene la copa del árbol? Y ya se le iban, pues ese tiene ahí más clarito, ese está más oscuro, este está tal, y ya de un concepto teórico verde empezaban a palpar cierta realidad, ¿no? Ya que estaban ahí cerca ya les apretaba un poco, y la corteza, que ya no le preguntaba el color de la corteza, y le decía, ¿la corteza qué? Y hacen ¡plá! Y le ponían la mano. No usaban la palabra áspera, pero bueno, pues aquí pincha, no sé cuánto, aquí tiene, está marrón, aquí no tiene marrón, aquí tiene un bicho blanco, aquí no sé cuánto, y empezaban a perder de vista un dibujo plano de 2 rayas con un marrón simple y empezaban a tener una realidad física palpable de algo delante de sus ojos, y qué maravilloso, porque no eran adultos con un horario horrible que estamos haciendo una cosa pensando en la siguiente, y si puedo pienso en 2 cosas que están por detrás de lo que estoy pensando y que no me dejan conectar con mi realidad. Qué maravilloso no tener que decir saca los ojos de la pantalla porque eran tan chiquitillos, porque no tenían móvil, y luego les decía toma conciencia de que estás vivo. Se reían, jaja, unos renacuajos. Toca tu mano, mírate la mano, mírate las palmas de la mano, eres única, eres único. No hay nadie más como vosotros. Eso te hace único. No se lo decía, pero Dios los ha hecho así. No les metía el concepto de Dios, es que eran unos renacuajos. Dios os ha hecho así. Y arañate fuerte la palma de la mano. ¿Qué sientes? Estaban en un momento concreto, en una situación concreta, vivos, palpando una realidad. Nosotros estamos aquí en un momento muy concreto, puedes tocar al que tienes al lado, el que está al lado te puede ver exactamente igual, y a veces nos cuesta trabajo conectar que una realidad como esta, palpable, es en la realidad en la que se movió ese Jesús histórico. Ese Dios hecho hombre tenía manos únicas, como las nuestras, y cuando se arañaba sentía lo mismo que sientes tú aquí y ahora, lo mismo. Para mí, tocarme y saber que cuando Dios era hombre era así, en un momento concreto de la historia, tomar conciencia con mi cuerpo de lo que podría ser que te levantaran en una cruz con unos clavos en tu muñeca. Toca tu muñeca.
tomar conciencia con mi cuerpo de que eso lo hizo Dios porque sí, porque me ama. Cada golpe, cada latigazo, cada minuto de dolor, que yo estoy aquí, con el aire acondicionado puesto. Y cuando me araño y me aprieto las manos lo noto, pero que aquel estaba allí. Como el que tengo al lado que lo toco con los dedos, que no es un dibujo en 2D, no, que es la corteza del árbol. Cuando esa realidad palpable de que es la corteza del árbol, que es la persona que puedo tocar, estaba allí, pensando en mí, recibiendo todo aquello porque me ama, a pesar del tiempo que he estado sin reconocérselo, a pesar de que no todo el mundo se lo va a reconocer. Él estaba ocupando un lugar que me corresponde a mí por yo querer ocupar un lugar que no me corresponde. ¡Qué montón de amor! ¿Fácil el significado de la cruz? Yo creo que sí. Lo que cuesta trabajo es decir, vale, fue por mí, pero entenderlo es muy sencillo. Asumir que lo necesito a mí me costó 25, 50, 57, 63, 18, ese mola más. Cuando entiendes el significado de la cruz, entender el significado del bautismo es más sencillo. El bautismo es el testimonio de que una persona ha mirado la cruz, de que se ha acercado, de que ha visto que es áspera, de que ha visto lo grande, los feos y los oxidados, que son los clavos, que ha entendido lo que Jesús hizo aquel día por él. Y es un símbolo que muestra que ha dejado atrás el rechazo a Dios y que dice, Señor, gracias por tu regalo. Entendiendo la cruz, entender el bautismo de una persona adulta es muy sencillo. Está mostrando algo que ya ha pasado en tu vida. He aceptado este regalo. Han sido semanas maravillosas, compartiendo contigo, Marcos, detalles de cómo y de qué es lo que simboliza el agua, qué simboliza el momento en el que te sumerges, qué simboliza el momento en el que estás fuera, qué significa salir empapado, recubierto de agua. Han sido semanas preciosas. Funciona. Como testimonio del bautismo, funciona. Jolín, yo diría que sí. Estamos aquí, por eso funciona. Y además da alegría. Hoy es de esos días, hay más, pero hoy es de esos días en el que el versículo 15 de Romanos 12, ese de alegraos con los que se alegran, ese sale solo. Es imposible no alegrarse con la alegría de otros. Ya que, a pesar de haber parafraseado un par de versículos o 15, ya que menciono el primero, permitidme que termine la predicación, los minuto y medio quizá, compartiendo algunos de los versículos que hemos parafraseado juntos estas semanas. El primero que me gustaría leer es el versículo 20 del capítulo 17 del Evangelio de Juan. Es ese conocido texto en el que Jesús ya ha orado primero por él, luego ha orado por sus discípulos y resulta que luego está orando por ti. Precioso. Juan capítulo 17, versículo 20, dice, no ruego solo por mí, ya he orado por él, no ruego solo por mis discípulos, sino que también oro por los que han de creer en mí. Precioso. Por los que han de creer en mí, por la palabra que recibimos de los discípulos de Jesús, para que todos sean uno. Bienvenido. Creer en el Evangelio no es solo algo personal, claro que implica algo personal, también conlleva una convivencia genuina, más o menos fácil, más o menos difícil, en una imperfectamente preciosa comunidad, pero muy imperfecta, como es la Iglesia, que espero que refleje el amor que hemos recibido de Dios de forma horizontal en nuestras relaciones. Juan 12, versículo 26, quizás sea uno de tus preferidos, no sé, luego Jesús dijo, el que quiera servirme, que me siga.
has expresado por activa y por pasiva el deseo de servir al Señor una vez que has comenzado a seguirlo. Que el Espíritu Santo te dé capacidad, te dé poder para poder hacerlo. Hechos capítulo 1, versículo 8, que te impulse a caminar el verdadero camino que es Cristo. Juan capítulo 14, versículo 6. Y que durante el tiempo que el Señor nos tenga por esta vida, que nunca olvidemos que si la palabra convence, Dios quiera que el ejemplo arrase. Primera de Timoteo 4:12. Ánimo con tu testimonio, que ahora te toca a ti y que Dios te bendiga.